Si existe alguna situación en la cual ustedes no puedan visualizar la pantalla, siempre me avisan, ¿verdad? Me pueden interrumpir. Así de esta manera, pues yo estoy consciente de que lo que ustedes están viendo es la pantalla de la cual yo estoy presentando el tema, ¿verdad? Para no perdernos en el tema, en el desarrollo del mismo. Muy bien. En la unidad 1, o en la primera unidad, vamos a estar desarrollando los temas de principios fundamentales sobre la lógica y el derecho, la lógica jurídica y su campo de aplicación, así como el método científico y su aplicación a la ciencia jurídica, la relación de la lógica con otras ciencias, el natural al lenguaje lógico. Básicamente es lo que vamos a estar desarrollando en la primera unidad. Y vamos a hablar sobre un dato muy interesante, algunas generalidades relacionadas a lo que es la lógica jurídica. Más sin embargo, necesitamos también hablar un poquito sobre el tema de la lógica general, lógica común, lógica formal. Existen diversos nombres para referirnos nosotros a la lógica como tal, ¿sí? La lógica es conocida con los nombres de lógica aristotélica, lógica tradicional, lógica clásica, lógica formal o lógica de los enunciados. Hay quienes pueden establecer que la lógica también, al momento de darle diferentes nombres, hay quienes tratan a la lógica como la lógica común, ¿sí? Mencionamos que la lógica conlleva diferentes nombres. Dentro de una de las obras de Aristóteles, que data desde los años 384 a 322 a.C., fue uno de los precursores de la lógica como tal y considerado el padre de la lógica, quien la sistematizó y la estructuró y le confirió el carácter de instrumento para la investigación y el conocimiento científico, reflejando desde sus inicios la utilidad de la misma en las diversas ciencias. Vamos a abordar un poco sobre lo que es la etimología de la palabra lógica. Para algunos tratadistas, la lógica, como el tratadista y el autor Mario Moro Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes señalan que el término lógica proviene del griego lagos, que significa, para Mario Moro, palabra o expresión del pensamiento, y para el segundo y el tercero, palabra, tratado, razón. Pero entonces, que la definición de la lógica, para poderla entender en su conjunto, necesitamos buscar los orígenes de la palabra. Es tal el caso que nos apoya muchísimo la etimología, precisamente porque la etimología trata más bien del estudio de las palabras y sus significados. En ese momento, pues realmente lo que mencionamos acerca de la lógica, apoyándonos en diversos autores o tratadistas, como por ejemplo Mario Moro, Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes, que son tres autores, señalan, ¿verdad? Para el primero, quien es Mario Moro, que la lógica proviene del griego lagos, que significa palabra o expresión del pensamiento. Para Benloch Ibarra y Tejedo Campomanes, la palabra lagos proviene del griego bajo el significado de palabra, tratado o razón. El contenido de la palabra griega aludida es más amplio según el diccionario de la lengua española, el cual determina que la palabra logos equivale a palabra, concepto, expresión, razón, inteligencia. Son diferentes sinónimos para emplear cuando hablamos de la lógica como tal. Seguidamente vamos a enfocar nuestro estudio y profundizarlo un poquito para poder tratarlo desde la perspectiva histórica de la lógica. Entonces, en este momento voy a tratar la manera de compartir con ustedes esta diapositiva. Muy bien. Tengo entonces la diapositiva que explica un poquito sobre la historia de la lógica. ¿Sí la podemos visualizar? Levanten la mano. Muy bien, ok, gracias. Muy bien, para poder entender a la lógica como tal, necesitamos ponernos desde el punto de vista de los antecedentes, es decir, desde las diferentes culturas, para poder entender dónde nace la lógica, qué es la lógica, para poderla entender en todo lo que conlleva, ¿verdad? Para referirnos a la historia de la lógica como ciencia, debemos tener presente dos puntos. El primer punto es que la ciencia descansa en un principio. Ese principio es la búsqueda de la verdad, o dicho de otra manera, la afirmación de acertos verdaderos. Y el segundo punto, que es la lógica como ciencia, se ocupa de la implicación entre proposiciones, es decir, analiza cuáles son las condiciones en las cuales una proposición se sigue necesariamente de otra u otras, y por lo tanto es deducible de ellas, sin tener en cuenta si estas son de hecho verdaderas, que serán a su vez corroboradas por la ciencia en particular de la que se trate. Una de las primeras aclaraciones que se le debe realizar a todo aquel que se inicia en el estudio de esta ciencia formal es que trabaja con entes ideales, aquellos que tienen existencia en el pensamiento del hombre. Es por eso que muchas veces nosotros empleamos a la lógica como una forma de pensamiento, mas sin embargo, como vemos dentro de las definiciones, dentro de su etimología y en cuanto al
a la historia de la lógica realmente es considerada como una ciencia formal, porque aplica diferentes principios que vamos a ver más adelante para poder llegar a una verdad lógica que tenga sentido a través del raciocinio o el razonamiento. Aún no hemos entrado a discutir directamente sobre la lógica jurídica, pero es importante saber de primera mano qué es la lógica, ¿sí? Es por ello que estamos viendo la etimología de la palabra lógica, compartiendo algunas definiciones de diferentes autores, y por consiguiente es necesario ahondar en lo que es la historia de la lógica para que vayamos entendiendo y no nos vayamos a perder más adelante. Muy bien, levantemos la mano si estamos viendo la diapositiva que lleva por título Línea del tiempo de la lógica. ¿Sí? Ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, solamente para que se dé usted una idea, tenemos una línea del tiempo de la lógica. Eso significa que la lógica como ciencia o el nacimiento de la lógica es remotamente desde las sociedades más antiguas, ¿sí? Tenemos acá diferentes etapas dentro de la línea del tiempo, mucho antes de Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, que eso, pues históricamente es un momento muy importante que ha cambiado la historia y es por eso que existe un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Pero figúrese acá usted que estamos mucho antes del nacimiento de Cristo. Y para poder tratar a la lógica como tal, existen diversos precursores, diversos personajes que aportaron de una u otra manera a la evolución de esta ciencia. Por ejemplo, tenemos en un primer momento a lo que es un reconocido filósofo y que aportó a través de sus investigaciones a la evolución de la lógica. Platón. Tenemos también a un segundo precursor que es considerado el padre de la lógica. Y muchas veces hacemos referencia a la lógica como aquella lógica aristotélica, como lo vimos al principio de la definición de la lógica, que para muchos la lógica puede ser llamada lógica formal, lógica pura, lógica común, lógica aristotélica, lógica clásica, y tiene una infinidad de nombres. Pero para que le hayan otorgado el nombre de este personaje, eso significa que este personaje colaboró enormemente y aportó, tanto por la experiencia, por su conocimiento y por las obras que creó, a la lógica como tal, y no solamente a la lógica. Vamos a ver más adelante que Aristóteles fue un griego, filósofo, matemático, científico y un montón de cualidades, habilidades que este personaje tenía. De la misma manera, vamos a ver a lo que es Euclides, que fue el primero, ¿sí? Dentro de esta escala miramos que él se encontraba desde el 265 al 325 antes de Cristo. Seguidamente está Aristóteles, considerado el padre de la lógica aristotélica, desde el 332 antes de Cristo al 384, y posteriormente Platón, que en algunas teorías, en algunas corrientes, en algunas escuelas, es mencionado como el aprendiz de Aristóteles, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la lógica en la Edad Antigua. Permítanme ustedes un momento. Muy bien, tenemos entonces la lógica en la Edad Media. Esto es dentro del periodo de tiempo del 4000 al 476 antes de Cristo, ¿sí? Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿verdad? Es una de las culturas, una de las civilizaciones más antiguas, ¿verdad? Y en la antigua Grecia emergieron dos tradiciones lógicas opuestas. Eso significa que existían dos partes que tenían diferentes pensamientos acerca de la lógica. La lógica estoica estaba enraizada en Euclides de Megara, pupilo de Sócrates, y con su concentración en la lógica proposicional es la que quizá esté más próxima a la lógica moderna. Sin embargo, la tradición que sobrevivió a las influencias de culturas posteriores fue la peripatética, que tuvo su origen en el conjunto de obras de Aristóteles, conocido como organón, instrumento, la primera obra griega sistemática sobre la lógica. Es por ello entonces que a Aristóteles se le adjudica el nombre de padre de la lógica, toda vez de que tuvo mayor aporte en cuanto a la lógica. Y no solamente en la lógica, sino que si hacemos un estudio o una pequeña investigación acerca de
cuáles fueron las contribuciones de Aristóteles hacia la lógica, creo que nos quedaríamos muy sorprendidos toda vez de que en ese momento, ¿verdad?, de la civilización, todavía la civilización como tal, pues no había logrado tantos avances como al día de hoy, ¿verdad? Entonces, para que haya creado tantos instrumentos, tantas obras, eso significa que es un ser extremadamente inteligente, ha sido considerado como uno de los sabios filósofos griegos, que hasta el día de hoy figúrese usted la importancia que su contribución a la lógica, a esta ciencia, es tal que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, siendo el año 2022, estamos estudiando a Aristóteles, o al menos lo incluimos dentro de parte de la lógica. Hay quienes, por ejemplo, que estudian la teleología o la teología o la filosofía como tal, o también las ciencias políticas, etcétera, incluyen dentro del pensum de estudio, pues básicamente a la lógica, ¿verdad? La lógica formal, no la lógica jurídica. Estamos hablando de la lógica general porque nos va a dar las herramientas para poder entender cómo es que aplicamos la lógica en un enfoque jurídico. Pero la primera obra griega sistemática sobre la lógica fue esta llamada Organón, cuyo creador y cuyo autor fue Aristóteles. El examen de Aristóteles del silogismo permite interesantes comparaciones con el esquema indio de la inferencia y la menos rígida discusión china. Otras culturas también que estaban tratando la manera de dar aportes a la ciencia de la lógica. Más sin embargo, la civilización griega, considero yo, que a través de los diferentes precursores, como lo es Sócrates, Aristóteles, Euclides, por ejemplo, han evolucionado y fue la primera contribución que tuvo mayor importancia para la lógica. Seguidamente, vamos a ver a Platón, ¿verdad? Estábamos hablando de Aristóteles, ahora nos toca hablar un poquito de Platón, que dice, propone instaurar en Siracusa, era una ciudad, una polis, una utópica república dirigida por filósofos. Aquí ya estamos hablando un poquito mezclando la política, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él consideraba que los filósofos, porque eran pensadores, tenían una herramienta que los hacía ser considerados de cierta manera con mucho más poder, ¿verdad? Para poder dirigir, ahí sí que la civilización griega. Crea la Academia de Atenas, que no era solo una institución filosófica, es decir, que la Academia de Atenas no se dedicaba solo a la filosofía o a filosofar, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de la filosofía sabemos mucho que involucra el pensamiento, ¿verdad? Sino que era un centro de formación política para jóvenes aristócratas, ¿sí? Entonces realmente Platón lo que buscaba era reunir al mayor número de filósofos para que ellos pudieran dirigir la política de ese entonces de la civilización griega. Según algunos especialistas, Platón edifica su teoría del conocimiento con el fin de justificar el poder emergente de la figura del filósofo. Para Platón, la figura del filósofo o ser filósofo como tal conllevaba a tener mayores beneficios, privilegios, porque él se consideraba a sí mismo como un ser humano sabio con herramientas que podía emplear para llevar a cabo una política. Y es por ello que crea esa academia, no solamente con el objetivo de concentrar a los filósofos y poder compartir experiencias en ese campo, sino también con una perspectiva un tanto política, ¿verdad? Eso conllevaba, pues, sacarle provecho a la figura de los filósofos. Sostiene la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las ideas y el de mundo físico de los objetos. Según Platón, lo concreto se percibe en función de lo abstracto y por tanto el mundo sensible existe gracias al mundo de las ideas. Platón escoge el formato diálogo como forma de transmisión del pensamiento. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Y yo considero que cada cabeza son muchos, muchos mundos, ¿sí? Porque a través del pensamiento usted se puede idealizar un mundo, ¿verdad? A través de la fantasía, a través de la ciencia ficción. Realmente la imaginación del ser humano y la herramienta del pensamiento es algo que, por ejemplo, les comento yo, ¿verdad? Muchas culturas anteriores a la nuestra, si usted hace un poquito de investigación, por ejemplo, cuando crearon la máquina de vapor, ¿verdad? Y también puede usted estudiar un poquito sobre la evolución de la industrialización, con la llegada también de los primeros aviones, ¿verdad? Habían filósofos en ese tiempo que consideraban que el hombre podía volar, pero cuando planteaban el pensamiento y lo exteriorizaban, habían muchas personas dentro de esa sociedad
que lo tomaban como chiste y se burlaban de la gente, a tal grado de que los tomaban como locos, ¿verdad? Pero imagínense usted que a la fecha del día de hoy tenemos infinidad de tipos de aviones, inclusive, ¿verdad? Está la NASA que ha enviado diferentes cohetes a la Luna y de exploración a Marte, etcétera, ¿verdad? Pero todo parte del pensamiento del ser humano. Poderlo exteriorizar y no quedarnos con el pensamiento dentro de nuestro interior, dada vez de que al momento de poder expresar ese pensamiento y tratar la manera de exteriorizarlo, pues muchas veces hay quienes tienen muy buenas ideas, ¿verdad? Entonces realmente figuremos, ¿verdad? De que la lógica como tal es una ciencia antigua, es una de las ciencias más antiguas y que ha evolucionado desde su creación hasta el día de hoy en las sociedades modernas. Entonces, efectivamente, existe un mundo de las ideas y existe un mundo real, ¿verdad? Un mundo sensible. Aristóteles era el que habíamos hablado un poquito, ¿no? Vamos a ver acá. Creo que habíamos hablado de la lógica en la Edad Antigua, hablamos de Platón, Aristóteles. Sí, habíamos hablado un poquito de Aristóteles acá, pero no tan a profundidad. Bueno, ahora hablamos de Platón, que es uno de los precursores de la lógica. Y ahora nos toca Aristóteles, ¿sí? Entonces, mucho ojo y mucha atención acá porque yo considero que Aristóteles, más allá de ser un gran filósofo, un gran pensador, un gran sabio, el padre de la lógica como tal, ha tenido un espacio tan importante para que nosotros lo consideremos hasta hoy en día, ¿verdad? Como una de esas personas que ha aportado tanto a la ciencia, y no solamente a la ciencia como la lógica formal, sino a diferentes ciencias, como por ejemplo la psicología. Los tratados de lógica de Aristóteles, conocidos como Organón, contienen el primer tratado sistemático de las leyes de pensamiento para la adquisición de conocimiento. Representan el primer intento serio que funda la lógica como ciencia. Aristóteles no hace de la lógica una disciplina metafísica, sino que establece correspondencias recíprocas entre el pensamiento lógico y estructura ontológica. Aquí aparece una palabra un tanto atípica, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a utilizarla. Encontramos el silogismo. El silogismo fue adoptado por los escolásticos que representan el sistema teológico filosófico, característico de la Edad Media. La escolástica, sin embargo, acabó por sobrecargar la teoría del silogismo, lo que acarreó su descrédito a partir del Renacimiento. Los lógicos de la Edad Moderna, como René, Arnold, Nicole, Leibniz, Euler y Lambert, procuraron simplificarla al máximo, y su tratamiento matemático se complementó hasta principios del siglo XX, con Boole, De Morgan, Frick y Russell. Desde entonces, el silogismo se incluye en la lógica de predicados de primer orden y en la lógica de clases, y ocupa en la ciencia lógica un papel mucho menor que en otros tiempos. En estas civilizaciones antiguas se le otorgaba mayor importancia a esta teoría del silogismo, mas en la actualidad eso ha perdido valor y menos importancia. Euclides es el tercer personaje griego que vamos a ver, y él es un matemático, ¿sí? Él es un matemático alejandrino, es autor también de una obra universal llamada Elementos, uno de los textos matemáticos más relevantes de la historia del pensamiento científico hasta del siglo XIX. Los elementos están divididos en 13 libros y constituyen la recopilación más exhaustiva de las matemáticas conocidas en el año 300 a.C. Su valor universal lo propaga el uso riguroso del método deductivo, que distingue entre principios, definiciones, axiomas y postulados, y teoremas, que se demuestran a partir de los principios. A lo largo de la historia se mantuvo la sospecha de que el quinto postulado era demostrable a partir de los anteriores. El deseo de resolver tal hipótesis ocupa hasta el siglo XIX con la construcción de las geometrías no euclidianas, y se deduce con ellas la imposibilidad de demostrar el quinto postulado. Eso es en relación a lo que hablamos de la lógica y la historia de la lógica. Ahora bien, para poder entender un poco la lógica, necesito yo, de conformidad a estos términos que aparecen, ¿verdad? Y no tenemos siquiera idea de lo que significa, yo necesito que vayamos creando un glosario de palabras, ¿sí? Este glosario de palabras nos va a servir para poder aprender un poco y familiarizarnos con esas palabras técnicas que aparecen en el desarrollo del curso, poco comunes, ¿verdad? A menos que estemos estudiando
lo que es la filosofía, las vamos a encontrar muy seguidamente. Muy bien, de momento son las que yo he encontrado. Tenemos ocho palabras que tienen ustedes que buscar su significado o la definición, ¿verdad? Para que no perdamos el hilo y al menos sepamos qué es cada palabra, ¿verdad? O si es una ciencia, qué es lo que estudia esa ciencia, si es una rama de una ciencia, qué es lo que trata de estudiar, qué fenómenos, ¿verdad? O cuál es el enfoque de su estudio, ¿sí? Considero que van a ser algunas ciencias, como lo es la metafísica, la teología, pero necesito yo que vayamos haciendo un pequeño glosario, ¿sí? Ok, entonces, continuando con el tema, vamos a hablar un poquito sobre la lógica en la Edad Media. La Alta Edad Media es bastante insípida desde un punto de vista filosófico, con la salvedad del mundo árabe y de Pedro Abelardo, y es que la disolución del Imperio Romano debió sumir el mundo occidental en una especie de caos cultural. En efecto, casi de forma misteriosa, buena parte del valioso saber antiguo se dispersa en el mejor de los casos. La clase culta romana se preocupaba por aprender griego y leer los textos griegos, pero esto quedó ausente en el mundo alto medieval cristiano. Sin embargo, en el siglo VII, a Mahoma, que se le cruzan los cables, cree haber recibido órdenes de Dios y comienza a moralizar y enseñarle a su pueblo normas básicas de higiene. Nace el Islam y con él una floreciente cultura que se extenderá desde la Meca hasta la península ibérica y por el norte de África. Esto es lo que conocemos como el Islam o el islamismo, ¿verdad? En esta época, el mundo islámico vive una ilustración y es gracias a esta ilustración que el saber del mundo griego no queda perdido en el olvido. Los árabes con Al-Farabi y Averroes a la cabeza leerán, comentarán y trabajarán sobre autores como Aristóteles, en aquel momento un desconocido en el mundo cristiano. Vemos que entonces en la Edad Media como tal, por la crisis que se dio en el Imperio Romano y el surgimiento del islamismo, prácticamente no existía un estudio, no existían mayores precursores que hayan aportado dentro de la Edad Media a contribuir como la lógica, ¿sí? Más sin embargo, establece la historia, ¿verdad? Que dentro de la Edad Media, los árabes enfocaron su estudio a Aristóteles, que era un total desconocido. Avanzando tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendido entre el siglo VI y el XVIII. Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla en 1453 y más adelante el descubrimiento de América en 1492 y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa de 1789 o en el fin de la década previa tras la independencia de los Estados Unidos en 1776. En la Edad Moderna surgieron una infinidad de acontecimientos históricos, como vemos acá, ¿verdad? De forma general y muy puntual, eh, la caída del imperio en Constantinopla, pues luego se da un acontecimiento que marca la historia de la humanidad, que es el descubrimiento como tal de un nuevo continente, ¿verdad? Y es por ello que le llaman el nuevo continente, que es América. Y dentro de esa misma etapa se da en lo que es Francia, bajo el imperio, ¿verdad? De los reyes, la Revolución Francesa, que básicamente elimina el poder del rey y de la clase alta para constituir lo que son los diferentes eh, poderes, ¿verdad? La división de los poderes, etcétera. Y luego, pues, también un hecho histórico que es lo que es la independencia de Estados Unidos en 1776. Y ya después de eso, pues, obviamente que los países que no estaban que no eran independientes y no habían alcanzado la independencia, que todavía estaban en control, en el caso de los países latinoamericanos controlados por el Reino de España, pues uno por uno empieza a lograr su independencia.
En esta convención, la Edad Moderna se corresponde al periodo en que se destacan los valores de la modernidad. Acá aparecen diferentes lemas, por ejemplo, en Francia, que maneja los principios de liberté, égalité, fraternité, que es la fraternidad, libertad, ¿verdad? Igualdad. Y también pues aparecen estos otros valores modernos que vemos en este momento, que es el progreso, la comunicación, la razón. Entra también lo que es el nacimiento de los derechos humanos como tal, frente al Eh, periodo anterior. licenciado, disculpe, no sé si usted está cambiando de diapositiva ahorita, porque no sigue siempre la misma. Estoy hablando de la edad moderna todavía. Ok, sí, es que no me encontraba ahí, gracias. Ujú. Estoy hablando todavía de la edad moderna, ya casi en la tercera línea para terminar la presentación. Entonces tenemos acá que estos principios operaban en la edad moderna. En la edad media, generalmente se identificó como una edad, como una etapa, como un eh, espacio aislado e intelectualmente oscuro. ¿Por qué en la edad media? Porque si ustedes recordarán, y esto creo yo que lo van a ver en derecho penal, que con la evolución del derecho penal en la Edad Media existía lo que era la Santa Inquisición, ¿sí? En donde realmente no existían derechos humanos, más bien la Iglesia, juntamente con el Estado, coordinaban para dar muerte, eh, una Es muerte la de... escuela clásica, ¿verdad? Si no Así estoy mal. es, correcto, así es. Entonces, con estas escuelas, ¿verdad? Que posteriormente van evolucionando, entramos a la edad moderna con lo que es un hito en la sociedad moderna, que es con el nacimiento, obviamente, de los derechos humanos. Y posteriormente, pues, el espíritu de la edad moderna buscaría su referente en un pasado anterior. La diferencia radica en lo siguiente, que la edad media como tal todavía las civilizaciones estaban evolucionando. La edad moderna viene a cambiar radicalmente la forma, tanto de pensamiento, tanto como la aplicación de las leyes y también en la forma política, porque anteriormente en la Edad Media estábamos frente a lo que se llamaban eh, los súbditos, ¿verdad? Del rey, el poder absoluto radicaba en el rey, él era el quien administraba la justicia como tal vez empezaban a aparecer ciertos tribunales, ¿verdad? Pero quien al final del día tenía el poder de decisión y de administrar justicia era el rey. Ahora, en la edad moderna, con el surgimiento de las repúblicas, de la democracia, del Estado de Derecho, pues automáticamente la forma de pensar cambia radicalmente. Entonces, en la edad moderna, pues deja mucho todo ese rezago que existía en la Edad Media. El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado totalmente anterior, un pasado totalmente distinto a la Edad Antigua y a la Edad Media. La Edad Antigua también era identificada como época clásica. Entonces habría que tomar en cuenta este otro nombre de la Edad Antigua, que es la etapa clásica, en otras palabras. Ahora ya entramos un poquito, dejamos la historia por un lado, ¿verdad? Es cuando vemos la historia y todos los logros, toda la evolución de la historia, ¿verdad? Y de todas esas sociedades, civilizaciones y culturas, realmente es muy emocionante cómo es que se logra hacer ese tipo de cambios. Actualmente, la lógica como ciencia. La ciencia puede ser caracterizada como un sistema de proposiciones o conocimientos metódicamente establecidos y comprobados. Esto es la ciencia, no la lógica. Estamos hablando en este momento de la ciencia. La ciencia también se caracteriza por tener un sistema eh, que ocupa diferentes proposiciones, conocimientos metódicamente establecidos, comprobados, conectados por relaciones de fundamentación y referentes a un dominio particular de objetos. La verdad de sus proposiciones se establece vía demostrativa o deductiva o bien a través de la experiencia. Esto es acerca de la lógica. ¿Y qué tiene que ver la lógica dentro de la ciencia? Ahora vamos a ver eso. Aquellas ciencias que establecen la verdad de sus proposiciones mediante deducciones, demostraciones, se denominan ciencias formales, abstractas o estructurales. ¿Por qué son formales? Porque tienen diferentes procedimientos para poder verificar eh, esas proposiciones, las someten a un tipo de método científico con el objeto de verificar y llegar a una conclusión de la realidad, que es básicamente llegar a una verdad.
Las ciencias formales son las que tratan de los objetos abstractos, ideales o puramente intelectuales, tales como los números. Eso significa que la ciencia, que las matemáticas son una ciencia formal, ¿sí? La lógica formal y la matemática pura son ejemplos de estas ciencias, ¿sí? Ahí encontramos inmediatamente la lógica formal. Y al principio estábamos intentando hablar sobre la etimología de la palabra de la lógica. Y también dentro de una de las definiciones de qué era la lógica, encontrábamos que distintos autores, distintos tratadistas mencionaban pues que la lógica tiene diferentes denominaciones. Y vemos acá otra denominación que es lógica formal. Y además de ser llamada lógica formal, se encuentra dentro de las ciencias formales. Ejemplo de las ciencias formales también lo es la matemática. Aquellas otras que la establecen a través de la experiencia, por ejemplo, observación, medición, experimentación, se llaman ciencias fácticas, factuales, reales o empíricas. Aquellas ciencias que establecen a través de la experiencia, observación, medición y experimentación se llaman ciencias fácticas, factuales, reales o empíricas. Estas últimas de las que son ejemplo las ciencias naturales y las ciencias sociales. Eso significa que las ciencias fácticas o ciencias empíricas o ciencias reales, perdón, dentro de esta clasificación de las ciencias empíricas encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y acá ya empezamos a involucrar un poco el tema de derecho. ¿Por qué razón? Porque el derecho es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque el derecho como ciencia, trata la manera de estudiar al ser humano, los derechos que tiene como dentro de esa esfera del hombre como tal, y la interacción del ser humano con otros seres humanos dentro de la sociedad. Por ende, el ser humano como tal, de forma independiente, de forma individualista, posee derechos. Pero ¿qué sucede cuando este individuo, siendo sujeto de derechos y obligaciones, interactúa con otros seres humanos que también tienen derechos y obligaciones? Entonces es por eso que el derecho está clasificado dentro de las ciencias sociales y a la vez vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de la lógica con el derecho, ¿verdad? Y nuestro título también, al momento de que usted se gradúe, pues básicamente es el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Entonces aquí mucha atención. Estábamos mencionando que las ciencias empíricas, como ejemplo, tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Por qué las ciencias naturales? Porque usted sabe muy bien, en el caso, voy a colocar de ejemplo un fenómeno natural que es impredecible y que están al menos tratando la manera de predecirlo, ¿verdad? A través de los diferentes instrumentos como los aparatos de sensores, ¿verdad? Para poder establecer las ondas cuando existe los movimientos telúricos de las capas terrestres, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, los terremotos es un fenómeno natural, impredecible, porque no sabemos en qué momento va a suceder uno. A ciencia cierta no lo sabemos, aunque la evolución de la tecnología ha apoyado a la ciencia para que trate la manera de saber en dónde, en qué momento puede surgir un movimiento telúrico, ¿verdad? Pero es una ciencia inexacta. Y es por ello que las ciencias naturales, como las ciencias sociales, son empíricas, no son ciencias exactas, y es por ello que se la clasifica dentro de las ciencias reales y no formales, como lo es la matemática, que es una ciencia totalmente exacta, ¿verdad? Sabemos que 1 más 1 son 2, y esa sería la respuesta. Aún así, busquemos diferentes formas para poder encontrar la solución, la respuesta sigue siendo la misma. Ahora, en cambio, las ciencias naturales y las sociales, pues, trata la manera de estudiar ese tipo de fenómenos, en su momento, fenómenos naturales, fenómenos sociales, pero realmente las ciencias que se aplican no son ciencias exactas, porque para poder estudiar un fenómeno natural o un fenómeno social, necesitamos la observación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la sociedad, necesitamos estudiar a la sociedad. Eh, en el caso de Guatemala, por ejemplo, para poder crear una ley, se necesita estudiar a la sociedad para ver si esa ley va a poder ser aplicada, si se ajusta a la realidad nacional,
si es una ley que de verdad busca la armonía, convivencia y la paz social, ¿verdad? Pero para poder aplicar una ley es importante la observación de los individuos dentro del territorio, ¿verdad? Eso significa que van a seleccionar el territorio para poder aplicar el estudio y a través de ese estudio van a llegar a conclusiones que pueden ser ciertas o no, y a través de ese cumplimiento van entonces a decidir si se crea una ley o no, ¿verdad? La medición y experimentación es también algo que distingue a la ciencia real de las ciencias formales. Hablábamos entonces de de los ejemplos de las ciencias empíricas. Encontramos ciencias naturales, ciencias sociales. Tratan acerca de los objetos reales, es decir, de entidades que se dan en la realidad espacio-temporal entre las que se incluyen aquellos procesos, fenómenos o hechos sociales que el hombre encuentra en su experiencia del mundo real, sea la dilación de los cuerpos con el calor en la física o la variación de la moda en la sociología o la devaluación monetaria en economía. Otro ejemplo de esto, hablando del mundo de lo real, es el tema de los bitcoins. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Pero ese es otro tema que al momento de emplear las ciencias reales, trata la manera de esos fenómenos, ya sean naturales, sociales, económicos, políticos, etcétera, para poder considerar un estudio, ya sea una aplicación, una metodología, modificar también en ese sentido, modificar ciertos comportamientos del ser humano, y todo eso a través de estas ciencias reales u empíricas. Las ciencias formales están constituidas por un conjunto de proposiciones denominadas analíticas. Su verdad o falsedad se establece lógicamente. Ejemplos: el triángulo tiene 3 lados. Ejemplo 2, 2 más 3 equivale a 5. Ejemplo 3, la suma de los ángulos internos del triángulo es de 180 grados. Esos son ejemplos de ciencias formales. ¿Por qué razón? Porque las proposiciones normalmente conllevan a un análisis. Su verdad o falsedad se establece lógicamente. Las ciencias fácticas o empíricas están constituidas por un conjunto de proposiciones que se llaman sintéticas. Su verdad o falsedad se establece empíricamente. Ejemplos: la clorofila es verde. Los felinos son carnívoros. El calor dilata los cuerpos. La lógica es una ciencia formal que estudia las técnicas, procedimientos, reglas, métodos y los principios o leyes usados para distinguir la inferencia válida de la no válida. Es ciencia formal porque ella atiende solo al aspecto estructural de las inferencias sin considerar el contenido significativo de sus proposiciones componentes. Muy bien. Habiendo dicho esto, pues ya hicimos hasta una clasificación, ¿verdad? A qué tipo de ciencia pertenece la lógica formal. Y esto es a través de la ciencias formales. Vamos a hablar un poquito sobre los principios lógicos. La lógica formal acude a una noción de verdad, pero no se ocupa de establecer la verdad material. Para sus propios fines, la lógica utiliza la noción de verdad que aplica solamente en establecer la idea de una proposición verdadera, para legitimar la validez de un razonamiento como proceso lógico. Pero en esa noción de verdad no pertenece a la lógica misma, sino que la toma de alguna concepción filosófica previa, o de alguna estructura de pensamiento con que ya se está familiarizando. Cuando la noción de verdad empleada en un razonamiento lógico proviene de una posición filosófica previamente elaborada, es evidente que la validez del razonamiento formal Y después esos hacen mal. Uno se mancha, pero estoy haciendo más y más. Bueno, me quedé por acá. Cuando la noción de verdad empleada en un razonamiento lógico proviene de una posición filosófica previamente elaborada, es evidente que la validez del razonamiento formal a los fines de la verdad material es solidaria con aquella filosofía en la que se fundamenta. Hago un paréntesis acá y tal vez
ya nos estemos perdiendo un poquito, ¿verdad? O estoy yo hablando en chino y no estamos entendiendo. Pero cuando hablamos de los principios lógicos, simplemente lo que estamos tratando la manera de decir es que existen diferentes herramientas, opciones para poder llegar a una verdad. Eso es lo que está tratando la manera de decir este argumento, ¿verdad? Que la lógica formal acude a una noción de verdad, pero no se ocupa de establecer la verdad material. Vamos a ver cuáles son esos principios lógicos y acá ya empezamos a hablar un poquito sobre ellos. Toda ciencia parte de ciertos principios, llamados axiomas. Esta palabra ya la tenemos nosotros en el glosario para poderla investigar. Los axiomas, puntos de apoyo primarios, fundamentales, universales. Estos principios son evidentes, no dan lugar a la duda y no necesitan demostración. Son fundamentales, generales, a priori, son juicios, afirmaciones sin los cuales es imposible construir el sistema de relaciones en que consiste cada ciencia. Estos principios son considerados por los racionalistas como evidentes en sí mismos, para los empiristas son convencionales, pero son punto de partida forzosos para construir un sistema de relaciones al que recurre cada ciencia para llegar a la verdad. Entonces, estos principios lógicos operan tanto en las ciencias formales, como lo es la lógica formal y las matemáticas, pero también funcionan en aquellas ciencias que no son formales, es decir, las ciencias empíricas. Emplean estos principios con el único objetivo de llegar a la verdad. Tanto las ciencias formales como las ciencias empíricas, ambas utilizan una serie de principios. Estos principios van a ser diferentes dependiendo del tipo de ciencia que estemos tratando, ¿sí? Si estamos hablando de lógica formal, este tipo de ciencia va a tener sus diferentes principios para poder llegar a una verdad. Si estamos hablando de las matemáticas, pues también existen principios matemáticos, ¿verdad? Para poder llegar a una verdad, es decir, a una respuesta. Y por lo tanto también, por otro lado, las ciencias naturales, las ciencias sociales, necesitan de una serie de principios que al aplicarlos, lo que buscan realmente es llegar a una verdad, ¿sí? Si se cumple o no se cumple tal precepto, si encontramos que A o B es cierto, si existe una contradicción, si hay que hacer un descarte, básicamente para ello nos sirven los principios lógicos. Estos principios ni tienen ni necesitan demostración, son evidentes por sí mismos y además son el origen del conocimiento y por lo tanto cimientos del edificio lógico. Son verdades fundamentales en las que se apoyan todos los demás razonamientos. Son verdades absolutas, no están condicionados por ningún otro conocimiento. Y ya con esto creo que ya terminamos la explicación y básicamente tenemos acá entonces que estos principios tienen dos caras o planos. Uno, el ontológico, también la palabra ontológico ya lo tenemos, o teoría del ser, de la esencia, y otro plano lógico, que se dan ciertos contenidos a partir de reglas, de estructuras formales. Y aquí ya tenemos enumerados cuáles son esos principios lógicos. Los principios lógicos, tenemos al principio de identidad, al principio de no contradicción, al principio del tercero excluido y principio de razón suficiente. Son 4 principios. Esta podría ser una pregunta de parcial, ¿sí? ¿Cuáles son los principios lógicos o cuáles son los principios lógicos supremos? Entonces ya tenemos al de identidad, al de no contradicción, tenemos al tercero excluido, razón suficiente. Para la próxima clase vamos a estar abordando un poquito más acerca de la lógica. Todavía no vamos a hablar sobre los principios de identidad o el de contradicción o el de tercer excluido o el de razón suficiente, porque necesitamos desarrollar otros temas antes de poder profundizar qué es cada uno de estos principios, cómo lo podemos aplicar, a qué nos referimos con esos principios y realmente vamos a entenderlo un poco mejor.